9 mujeres se fueron cuando se casaron con este hombre. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Mariana se quedó de pie frente al espejo, observando su reflejo con el vestido de novia deslumbrante, pero en su interior no sentía alegría alguna, solo un peso profundo en el corazón. ¿Estás bien, Mariana?, preguntó su madre desde el otro lado de la puerta. La mujer entró en la habitación poco después. En su rostro había preocupación, aunque intentaba aparentar calma. Mariana asintió, forzando una sonrisa, mientras luchaba por disimular el temor que la invadía. El ambiente se sentía denso y opresivo. Los invitados estaban acomodados en elegantes sillas, pero ninguno sostenía la mirada sobre Mariana por mucho tiempo. Algunos la observaban con cierta lástima, como si supieran algo que ella aún ignoraba. Había una sensación extraña flotando en el aire. Las felicitaciones que recibía sonaban vacías, como si fueran solo un compromiso, carentes de emoción verdadera. A su lado, Juan, su ahora esposo, sonreía con dulzura, como siempre. La miraba con ternura, pero ni siquiera su expresión amorosa lograba disipar el frío que Mariana sentía por dentro. Juan era el hombre que muchas mujeres desearían: atractivo, acaudalado, influyente. Sin embargo, había algo en él que Mariana no alcanzaba a entender. Siempre tenía la sensación de que ocultaba algo, un secreto inaccesible para ella. Esa noche, después de la ceremonia, Mariana entró en la habitación nupcial con el corazón encogido. La cama era enorme, cubierta de sábanas suaves y lujosas, pero la inquietud seguía presente. Juan la abrazó, su mirada seguía siendo gentil, aunque Mariana no podía librarse de esa sensación de opresión en el pecho. Se preguntaba si esta era la vida que había soñado cuando aceptó casarse con él. De repente, en el silencio de la noche, un sonido desgarrador la sobresaltó. Era un llanto, un sollozo profundo, cargado de dolor. Mariana se incorporó de golpe en la cama, tratando de descubrir de dónde provenía ese llanto. Pero en la oscuridad de la habitación solo había sombras densas y una inquietante sensación de vacío. Volteó hacia Juan, pero él dormía profundamente, sin dar señales de haber escuchado nada. Mariana se levantó con cautela, un escalofrío recorriéndole la espalda. No quería despertarlo ni hacer ruido. Caminó en silencio hacia el pasillo, pero justo cuando se acercaba, el llanto se desvaneció de forma repentina. Se detuvo, desconcertada. ¿Había sido su imaginación? ¿O acaso una alucinación producto del estrés? Aún así, la ansiedad seguía oprimiéndole el pecho. Con manos temblorosas, abrió la puerta y salió. Su corazón latía con fuerza descontrolada. En el tercer piso, una puerta permanecía cerrada, envuelta en la penumbra. Mariana se quedó inmóvil, mirando fijamente aquella puerta, con la extraña certeza de que algo, o alguien, la aguardaba del otro lado. Sin embargo, cuando le preguntó a Juan al día siguiente sobre el llanto que había escuchado, él solo sonrió, con una frialdad que la dejó helada. No te preocupes por tonterías, Mariana respondió con voz calmada. Pero en su mirada no había comprensión ni ternura, solo una frialdad que le erizó la piel. La inquietud de Mariana crecía cada día. Los sirvientes del lugar eran reservados en extremo. Evitaban cruzar la mirada con ella y sus rostros reflejaban un temor difícil de explicar. Mariana no entendía el porqué de esa actitud. Intentaba entablar conversación, pero todos la esquivaban. Bajaban la cabeza, guardaban silencio y se limitaban a realizar sus tareas, sin dirigirle palabra alguna. Cuando los miraba, percibía algo extraño en sus ojos. Era miedo, un miedo profundo, como si ocultaran un secreto del que ella no debía enterarse. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, alcanzó a escuchar una conversación entre dos sirvientas. Esto no va a durar mucho, susurró una de ellas, con voz temblorosa. Mariana no podrá escapar de él. Esas palabras le provocaron un escalofrío que le recorrió la columna. No entendía de qué hablaban, pero estaba segura de que había algo muy mal en esa casa. Debemos obedecer a Juan.
Así no nos pasará nada, contestó la otra, resignada. Ella no podrá cambiar nada. Mariana regresó a su habitación con el corazón latiendo desbocado. Sentía que siempre había alguien vigilándola. Aunque estuviera sola, la sensación de ser observada era constante, imposible de ignorar. Y Juan, su esposo, aquel hombre que decía amarla, era quien más la hacía sentir prisionera en su propia casa. Al día siguiente, cuando intentó salir para tomar un poco de aire fresco, Juan la interceptó. Se acercó con esa expresión serena que siempre mostraba, aunque algo en su actitud le resultaba inquietante. No debería salir sola, dijo con su tono habitual, como si fuera algo normal. No olvides que tenemos una vida privada, Mariana. Ella lo miró, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Quiso protestar, pero no se atrevió. Quiso irse, sentir la libertad del mundo exterior, pero había algo en la mirada de Juan que la paralizaba de miedo. No lo dijo abiertamente, pero Mariana comprendió con claridad. Su libertad le había sido arrebatada. Y entonces, con cada día que pasaba, Mariana poco a poco se dio cuenta de que ya no era libre. Una vez, cuando protestó por no poder decidir por sí misma qué ponerse, Juan no ocultó su descontento. La miró con frialdad y dijo: «No necesitas preocuparte por cosas tan insignificantes. Yo me encargaré de todo». Sus palabras sonaban como una advertencia, y desde entonces, Mariana dejó de resistirse. Se sentía atrapada por reglas invisibles que él había impuesto. En una ocasión, cuando intentó preguntar sobre las esposas anteriores de Juan, la ama de llaves, doña Carmen, permaneció en silencio, sin responder. Sus ojos reflejaban un miedo intenso cuando Mariana insistió. «No, no deberías preguntar por ellas», fue lo único que murmuró doña Carmen, con la voz temblorosa. «Las cosas no son como crees». La confusión de Mariana aumentó. ¿Por qué los sirvientes estaban tan aterrorizados cuando mencionaba a las esposas anteriores de Juan? Algo no estaba bien en esa historia, pero no sabía por dónde empezar. No podía hacer otra cosa que seguir viviendo en aquella mansión sombría, día tras día, sintiéndose cada vez más atrapada. Una noche, mientras pasaba junto a la ventana, vio una silueta en el exterior, con los ojos fijos en ella. Se apresuró a abrir la ventana para mirar mejor, pero no había nadie. ¿Fue solo su imaginación? ¿O alguien la estaba observando? Mariana no podía comprenderlo. Cerró la ventana rápidamente, con un creciente sentimiento de inquietud. El miedo se arraigó aún más en su interior. Se sentía como un pájaro enjaulado, sin escapatoria y sin nadie que pudiera ayudarla. Quería huir, escapar de aquella prisión invisible, pero no sabía cómo. No podía expresar su angustia a Juan, pues él siempre encontraba la manera de hacerla sentir que estaba equivocada al dudar de él. Solo le quedaban la incertidumbre y la desesperación. Juan tuvo que atender un asunto urgente y salió de la mansión a medianoche, dejando a Mariana sola en aquella casa fría y desolada. Su mente era un torbellino de miedo y curiosidad, emociones encontradas que se mezclaban en su interior. Se paró frente a la puerta de madera maciza de la habitación en el tercer piso, la misma que le habían prohibido abrir. La luz tenue de la luna se filtraba a través de la ventana rota, proyectando sombras alargadas en el suelo de madera envejecida. Mariana tomó una respiración profunda, con el corazón latiendo con fuerza, y lentamente se acercó a la puerta. Nadie notó sus pasos silenciosos en el oscuro pasillo. Caminó de puntillas, con las manos temblorosas cuando agarró la manija fría de la puerta. Miró a su alrededor, buscando señales de que alguien pudiera verla, pero solo había sombras y el leve silbido del viento a través de las rendijas. «Tal vez solo sea mi imaginación», susurró para sí misma, tratando de calmar el terror que la invadía. Armándose de un poco de valor, Mariana empujó suavemente la puerta. El crujido de la madera resonó en la oscuridad, como un suspiro del pasado, mientras la puerta se abría a un lugar que el tiempo parecía haber olvidado. Dentro, el polvo cubría cada rincón, y la tenue luz del techo iluminaba motas doradas suspendidas en el aire.
En un rincón, un vestido de novia viejo colgaba de un gancho, su tela frágil y desgastada parecía cargada de recuerdos dolorosos. Mariana se acercó, con la mirada fija en el vestido. ¿Por qué hay un vestido aquí?, murmuró con cautela. Las manchas y desgarros en la tela eran testigos de una historia trágica, una huella del tiempo que no se podía borrar. Se inclinó y acarició el vestido, sintiendo su frialdad y el paso de los años en la tela deteriorada. En ese instante, no solo veía una prenda antigua, sino que sentía la presencia de las mujeres que lo habían usado. A un lado del vestido, descubrió una pequeña caja de madera cubierta de polvo. Con las manos temblorosas, la abrió y encontró dentro joyas deslucidas por el tiempo. Un collar delicado, un par de pendientes finamente trabajados y un anillo de oro desgastado por los años, cada pieza contando una historia de amor olvidado. Su corazón se llenó de una mezcla de asombro y tristeza. Vivieron y amaron, pero ahora solo quedan fragmentos de su historia, susurró, con su voz resonando en la habitación vacía. Con pasos cautelosos, Mariana siguió explorando el espacio. Entre papeles viejos y desordenados, descubrió un diario antiguo, su portada gastada por el tiempo. Lo tomó con cuidado y, al abrirlo, su respiración se entrecortó al leer las palabras escritas con trazo tembloroso. Si alguien lee esto, márchese de aquí de inmediato. Él no es un hombre. Las letras ennegrecidas por la tinta estaban impregnadas de terror y advertencia. El cuerpo de Mariana se estremeció. ¿Se referían a Juan? La duda y el miedo se apoderaron de ella. Quería huir, pero una parte de su mente la empujaba a descubrir más. Porque, en el fondo, Mariana ya sabía que su esposo escondía algo mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. La habitación se volvía cada vez más inquietante mientras Mariana continuaba explorando a tientas. Las paredes frías, con la pintura descascarada, parecían contar la historia de pérdidas y secretos jamás revelados. Mariana recordó las palabras de doña Carmen, la ama de llaves, quien la había advertido que no preguntara sobre el pasado de Juan. Hay cosas que no debemos saber, había dicho doña Carmen, con la voz ahogada por el miedo. Ahora, al encontrarse en medio de aquella habitación llena de pruebas de un pasado oscuro, Mariana entendía con claridad la advertencia. Afuera, en el pasillo oscuro, unos pasos ligeros resonaron. Mariana se giró de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza, y vio una silueta deslizándose más allá de la puerta. Sergio, gritó, esperando que el sirviente español que había conocido llegara a tiempo. Pero la figura se desvaneció como una ilusión, dejando solo un silencio aterrador en el aire. Elena, ¿hay alguien aquí? Por favor, ayúdenme. Pero lo único que escuchó fue el eco de su propia voz, mezclado con el silbido del viento que se colaba por las rendijas. Mariana volvió al diario, con las manos aún temblorosas mientras pasaba las páginas. Cada palabra, cada línea, estaba impregnada de una tragedia indescriptible. No podía evitar imaginar escenas de desesperación, gritos ahogados, el sufrimiento de las mujeres que la habían precedido. Fueron encarceladas, torturadas y despojadas de su alma, pensó Mariana con un escalofrío de tristeza. Se sintió absorbida por aquella espiral de brutalidad y terror. Mariana retrocedió en silencio, sabiendo que este horror la perseguiría por el resto de su vida. Desde el momento en que descubrió el diario y los secretos macabros en la habitación del tercer piso, Mariana no pudo sacudirse la inquietud. Regresó a su habitación con la mente llena de pensamientos entrelazados, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen del vestido de novia viejo y las aterradoras palabras del diario volvían a atormentarla. Sabía que algo dentro de ella estaba cambiando. Era un cambio que no podía explicar, pero que la mantenía atrapada en un estado constante de miedo y desconfianza. Los días siguientes, la opresión y el pavor la envolvieron sin tregua. Cada mañana, Mariana despertaba sintiéndose prisionera en su propia vida. Juan seguía controlando cada aspecto de su existencia, vigilando sus movimientos como si fuera una marioneta en sus manos. No podía salir sola,
no podía elegir su propia ropa, y cada intento de conversar con los sirvientes era interrumpido de manera cruel. Juan siempre estaba allí, con su mirada suave pero calculadora, asegurándose de que ella nunca olvidara que pertenecía a él. Una tarde, cuando Juan salió de casa, Mariana decidió actuar. Con sigilo, recorrió los pasillos de la mansión en busca de respuestas. No podía seguir viviendo en la ignorancia, no podía dejar que Juan la mantuviera en la oscuridad para siempre. Descendió lentamente por las escaleras, pero antes de que pudiera seguir explorando, se encontró con doña Carmen. La ama de llaves, como siempre, bajó la mirada al verla. Esta vez, sin embargo, su rostro mostraba una mezcla de miedo y urgencia. Cuando Mariana intentó hablarle, doña Carmen evitó su mirada con desesperación. «No haga preguntas, señora», murmuró la mujer con voz temblorosa. «No hable de lo que no debe». Pero Mariana no podía rendirse. Se dio cuenta de que nadie en esa casa se atrevía a decir la verdad. Y ese silencio solo confirmaba que estaba atrapada en una prisión sin salida. Las preguntas sin respuesta se convertían en sombras que la acosaban a cada momento, atrapándola en una pesadilla de la que no podía despertar. Días después, cuando Juan volvió a salir, Mariana decidió intentarlo una vez más. Esta vez, se acercó a Sergio, el sirviente con quien había intercambiado algunas palabras durante las mañanas. Sabía que solo los empleados de la casa podían decirle lo que ella no se atrevía a preguntarle a Juan. Sergio era un hombre de mediana edad, con un semblante honesto, pero sus ojos reflejaban preocupación. Mariana respiró hondo y lo encaró cuando lo encontró limpiando el salón. «Sergio, necesito saber más sobre las esposas anteriores de Juan», le dijo con cautela. «¿Qué les pasó?». Sergio la miró por un largo instante, como si estuviera debatiéndose internamente. Finalmente, dejó la escoba a un lado y suspiró. «No me pregunte por ellas», murmuró, su voz cargada de un cansancio profundo. «Nadie en esta casa se atreve a hablar del pasado de Juan. Usted no lo entiende, señora Mariana. Si sigue insistiendo, todo se pondrá mucho peor». Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Podía percibir el pánico en las palabras de Sergio. Lo observó con atención, dándose cuenta de que estaba rodeada por una barrera invisible que nadie se atrevía a cruzar. Juan era un esposo cariñoso en apariencia, pero entonces, ¿por qué todos le temían tanto? La sensación de estar atrapada la asfixiaba. Por primera vez, Mariana se preguntó si podría seguir viviendo en aquella casa. Si podría soportar una vida bajo vigilancia, controlada minuto a minuto por un hombre cuyo verdadero rostro aún no había descubierto. Una noche, mientras Mariana estaba sentada sola en su habitación, sus pensamientos comenzaron a divagar. No podía salir, no podía enfrentarse a Juan y no podía preguntar nada a nadie más. En ese momento, Mariana sintió como si le hubieran arrebatado su vida, dejándola solo con el frío y el miedo. Un sonido proveniente del exterior de la ventana llamó su atención. Miró hacia afuera y vio una silueta de pie, inmóvil bajo la tenue luz de la luna. Era la imagen de una mujer vestida de blanco, la misma que había visto antes. Mariana se estremeció, sintiendo cómo su corazón se detenía por un instante. ¿Podría ser una de las esposas anteriores de Juan? La mujer se quedó allí, como si estuviera esperando algo. Mariana quiso correr hacia ella y preguntarle, pero un miedo intenso la paralizó. Justo cuando estaba a punto de abrir la ventana para verla con más claridad, la figura desapareció repentinamente, dejando solo la oscuridad a su paso. Mariana se quedó inmóvil, con el sudor frío corriendo por su frente. Esto es solo una ilusión, se dijo a sí misma, pero en lo más profundo de su corazón, sabía que en esa casa nada era casualidad. A la mañana siguiente, Mariana despertó con una sensación de angustia. No había dormido bien, su descanso se había visto interrumpido por pesadillas, imágenes inquietantes de las esposas anteriores de Juan, y gritos desgarradores que no podía borrar de su mente. Abrió los ojos y miró a su alrededor, sintiendo una creciente inquietud en su interior.
Las paredes que la rodeaban, los muebles lujosos pero fríos de la habitación, ya no le proporcionaban ninguna calidez. Eran solo objetos sin alma, al igual que su vida en ese momento, borrosa y sin salida. Justo cuando bajó de la cama, un dolor de cabeza repentino la golpeó, como si algo dentro de ella estuviera a punto de romperse. Se levantó con dificultad, tratando de llegar a la ventana para tomar un poco de aire fresco, pero al mirar afuera, sintió que alguien la observaba. Esa sensación no era una alucinación, sino un miedo real. Cada vez que se giraba, los ojos extraños de los sirvientes la hacían sentirse como un animal atrapado en una jaula. Juan no había regresado. Se había ido la noche anterior y no contestaba sus llamadas. Cada vez se sentía más aislada. Una noche sin él, un día sin él, y todo lo que quedaba era la oscuridad de esa casa. Cada uno de sus movimientos era vigilado, cada una de sus acciones parecía estar siendo anotada, y cada día, la sensación de estar perdiéndose en el miedo se hacía más fuerte. Esa mañana, Mariana intentó salir al jardín para encontrar un poco de tranquilidad. Pero en cuanto pisó el césped, una sensación extraña la envolvió. Era como si alguien estuviera de pie en la distancia, observándola desde las sombras. Mariana se giró y vio a doña Carmen en la ventana de la cocina. Sus ojos reflejaban una preocupación evidente. Aunque doña Carmen no dijo nada, su mirada parecía una advertencia silenciosa que Mariana no lograba comprender. No se atrevió a preguntarle, no se atrevió a hacer ninguna pregunta. Solo continuó caminando hasta el rincón del jardín, pero el miedo dentro de ella no desaparecía. Justo en ese momento, el sonido del teléfono la hizo saltar. Corrió de regreso a la habitación y vio el nombre de Juan en la pantalla. Pero cuando contestó, al otro lado de la línea solo se escuchaba una respiración pesada, como si alguien intentara decir algo pero no pudiera. Escuchó pasos tambaleantes y una risa fría que le heló la sangre. «Juan», llamó Mariana, con la voz temblorosa. Pero nadie respondió, solo había silencio, acompañado por el sonido del viento que silbaba a través del teléfono. La sensación de ser observada se intensificó, como si alguien estuviera escuchando cada palabra que decía. Sin dudarlo, Mariana colgó la llamada, intentando calmarse. Pero su corazón latía con fuerza, y en su mente, las dudas crecían sin control. Día tras día, las cosas parecían empeorar. No podía enfrentar a Juan cuando él regresaba. Cada vez que volvía, su rostro estaba inexpresivo y frío, como si fuera una persona completamente diferente. Cuando Mariana miraba en sus ojos, sentía que estaba viendo un abismo sin fin, un lugar donde no había vida, ni emociones, solo oscuridad y vacío. Una noche, los sollozos la guiaron a través de los pasillos oscuros, sus ojos fijos en cada puerta que pasaba. Finalmente, llegó ante una puerta que nunca antes había abierto. Era una puerta de madera pesada, cerrada con llave. Una vez más, Mariana sintió que había algo extraño en esa habitación. Intentó empujarla, pero no cedió. Era un lugar al que nunca le habían permitido entrar, y ahora, la sensación de prohibición era más fuerte que nunca. De repente, escuchó pasos detrás de ella. Mariana se giró y su corazón se detuvo por un instante al ver a Juan al final del pasillo, su mirada helada como el hielo. «¿Qué estás haciendo aquí, Mariana?», preguntó él, sin ninguna emoción en su voz. «Yo solo quiero que te quedes conmigo, pero tú sigues buscando una manera de escapar». Las palabras de Juan fueron un golpe que la dejó sin respuesta. Se quedó allí, sintiendo que estaba atrapada en una trampa sin salida. Juan se acercó lentamente, sus ojos vacíos de amor, llenos solo de una frialdad implacable. «No podrás huir», susurró él, su voz como una sentencia. Mariana sentía que se estaba hundiendo en la oscuridad. Toda esperanza en su interior se había desvanecido, y en ese instante, no sabía hacia dónde ir ni qué hacer. Solo le quedaba la desesperación y un miedo creciente que la consumía. Sentada sola en la habitación oscura, Mariana se sentía atrapada en un espacio cerrado. Ni siquiera la luz podía atravesar las gruesas ventanas de la mansión.
No sabía si estaba viviendo una pesadilla o si la realidad había cruzado los límites de lo soportable. No podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. Juan, el esposo que había creído perfecto, ahora era alguien a quien temía. Todos sus intentos por descubrir la verdad habían sido frustrados. Las preguntas sin respuesta giraban en su mente como una máquina de triturar pecados que no podía detener. La mansión parecía volverse más oscura con cada día que pasaba. Cada rincón le provocaba una sensación de asfixia, como si la casa hubiera sido diseñada para encerrarla. Ya no se sentía segura en ningún lugar. Cada vez que salía de su habitación, tenía la impresión de que alguien la vigilaba, y las miradas de los sirvientes, cargadas de inquietud y miedo, no hacían más que aumentar esa sensación. Era como si todos en la casa compartieran un temor invisible, algo de lo que no podían escapar, al igual que ella. Una tarde, cuando Juan salió, Mariana decidió bajar al sótano, un lugar donde nunca antes se había atrevido a entrar. Pensó que allí podría encontrar los secretos que Juan intentaba ocultar. Sus pasos resonaban en el pasillo mientras avanzaba hacia la escalera que descendía al sótano. Con cada peldaño que bajaba, sentía que se adentraba en un laberinto oscuro. Cuando abrió la pesada puerta de madera, un aire frío y húmedo la envolvió de inmediato. La habitación carecía de luz natural, iluminada apenas por el tenue resplandor de una vieja lámpara de aceite. Al entrar, vio que el sótano estaba lleno de objetos extraños apilados en la penumbra. Había viejos armarios, cuadros desvanecidos y algunos objetos personales abandonados. Todo parecía haber sido olvidado por años, pero lo que más llamó su atención fue un viejo ropero de madera en un rincón. Se acercó y lo abrió. La luz tenue de la lámpara de aceite reflejaba los objetos en su interior. Eran montones de fotografías antiguas, descoloridas y sucias, muchas de ellas rotas o rasgadas. Mariana las tomó con cuidado y comenzó a examinarlas. Se dio cuenta de que todas mostraban mujeres, cada una con una belleza peculiar, pero con un aire extraño y perturbador. Lo más inquietante era que todas esas fotos tenían algo en común. Todas eran de las esposas anteriores de Juan. Las imágenes habían sido desgarradas, como si alguien hubiera intentado ocultar algo. Mariana sintió que esas fotos intentaban decirle algo, pero no lograba entender qué. Siguió rebuscando en el ropero hasta que encontró un cuaderno delgado. Lo abrió y vio letras torpes, escritas con desesperación. Pronto comprendió que era el diario de una de las esposas anteriores de Juan. Al leerlo, descubrió frases llenas de angustia y miedo, como si aquella mujer hubiera estado atrapada en la misma casa. Él no es humano, decían las últimas palabras escritas en el diario. Si estás leyendo esto, sabrás que no se puede escapar de él. Él es un monstruo. Las palabras golpearon a Mariana como una descarga helada, haciéndole entender una verdad aterradora. Juan era un monstruo, y ella había caído en su red de control y brutalidad, de la que nadie había logrado salir con vida. Asustada, Mariana cerró el diario de golpe, sintiendo que su corazón latía con fuerza en su pecho. Ya no podía soportarlo más. Todo estaba claro. Las esposas anteriores de Juan habían desaparecido, y no por coincidencia. Habían sido asesinadas o, peor aún, les habían arrebatado el alma dentro de esa misma casa. Mariana entendió que estaba siguiendo el mismo destino que ellas, pero podría escapar. Se giró para salir y notó que la luz de la lámpara de aceite se estaba apagando, dejando la oscuridad tragárselo todo. Se apresuró a subir las escaleras, pero justo cuando llegó al último peldaño, escuchó unos pasos detrás de ella. Un sonido pesado y frío. Mariana se giró y vio a Juan de pie al final de la escalera. Su mirada ya no tenía la dulzura de antes, sino una frialdad aterradora. No dijo nada, solo la observó con ojos que hicieron que su corazón dejara de latir por un segundo. Ya sabes la verdad, ¿verdad? Su voz sonó como una cuchilla afilada cortando su mente. Mariana se quedó inmóvil, incapaz de moverse, solo pudo mirarlo fijamente. Su esposo estaba allí, al final de la escalera, con ojos afilados como cuchillos.
Su corazón latía con fuerza en su pecho, sus manos estaban frías y sudorosas. Sabía que había descubierto un secreto que Juan nunca quiso que saliera a la luz. Cada paso que él daba hacia ella se sentía como el retumbar de un trueno, como una sentencia inevitable. El miedo en el corazón de Mariana creció hasta ser insoportable. «Lo has encontrado, ¿verdad?». La voz de Juan era como un viento helado que recorría el espacio, deteniendo todo a su alrededor. Mariana no pudo decir nada, solo se quedó inmóvil, tratando de tragar el nudo que se formaba en su garganta. Juan avanzó, su mirada afilada como cuchillas, y con cada paso que daba, el aire a su alrededor se volvía más denso, más pesado. «No puedes huir de la verdad», continuó, su tono impregnado de autoridad, sin dejarle espacio para el rechazo. «Te lo advertí, pero no quisiste escuchar». Mariana retrocedió un paso, sus ojos llenos de lágrimas, aunque se negó a llorar. Sabía que si no enfrentaba la verdad, se convertiría en una víctima más. Una víctima dentro de la misma casa que alguna vez llamó hogar. Quiso hablar, quiso rebelarse, pero todo lo que logró fue temblar ante el miedo que la paralizaba. «Juan, no puedo seguir viviendo así», susurró Mariana, su voz áspera por el terror. «He visto lo que hay en el sótano, ya lo sé todo. No puedes seguir haciendo esto. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué las mataste? ¿Por qué tengo que vivir con este miedo?». Juan no respondió de inmediato, solo la observó con una expresión que ya no tenía ni rastro de dulzura. Dio otro paso adelante, su mirada llena de peligro, como si cada palabra de Mariana fuera un desafío imperdonable. «No lo entiendes». Mariana. Juan sonrió con frialdad y, sin previo aviso, le agarró la barbilla, obligándola a mirarlo directamente a los ojos. «Este es mi mundo, así es como protejo lo que me pertenece. Si no lo comprendes, serás la siguiente». Las manos de Mariana se sentían entumecidas del miedo. Miró dentro de los ojos de Juan y, en ellos, vio crueldad, vio un abismo sin alma, algo que jamás había imaginado. «Tú no eres humano», logró susurrar, con una voz débil, pero cuyas palabras resonaron en la silenciosa habitación. «Lo he visto todo, eres un monstruo». Juan soltó una carcajada fría. No parecía enfadado, ni siquiera molesto. En cambio, la miró como si fuera un objeto, una simple marioneta sin valor. «¿Y qué piensas hacer?», preguntó, su voz llena de condescendencia. «Puedes intentar escapar, pero no llegarás a ninguna parte. Me perteneces, Mariana, y nunca saldrás de aquí». Cada palabra suya era como un cuchillo clavándose en su pecho. Mariana sintió que sus fuerzas se desvanecían. Se veía a sí misma como un animal enjaulado, sin escapatoria. Cualquier intento de resistencia parecía inútil, triturado por la brutalidad de Juan. Todo lo que pudo hacer fue quedarse quieta, indefensa, mirando esos ojos fríos y despiadados. De repente, la puerta de la habitación se abrió y una voz resonó desde la entrada. «Juan». El sonido era firme, autoritario, lo suficiente como para que tanto Mariana como Juan se giraran al mismo tiempo. Era doña Carmen, la ama de llaves, la mujer a la que Mariana había intentado preguntar sobre los secretos de la casa. Estaba de pie en la puerta, su mirada cargada de preocupación, pero también de determinación. «Ella no será la última, Juan. No podemos permitir que esto continúe». Juan la miró con incredulidad, y durante un breve instante, algo cambió en su mirada. Pero pronto, la arrogancia regresó y dejó escapar una risa seca. «¿Tú también vas a ponerte de su lado?», preguntó con un tono burlón. «No tienes idea de lo que estás haciendo, doña Carmen. Te arrepentirás». Pero la mujer no se inmutó. Entró en la habitación, sin miedo. Su expresión era firme, como si ya hubiera tomado una decisión hace mucho tiempo. «No puedo seguir callando», Juan dijo con voz firme. «No puedo permitir que otra mujer muera por tu culpa». Por primera vez, los ojos de Juan mostraron una mínima sombra de inseguridad. Fue apenas un destello, una duda fugaz que no pasó desapercibida para Mariana. Sin embargo, como si se negara a ser desafiado,
Juan apartó la mano de Mariana, y su postura se volvió aún más amenazante. «No entiendes», doña Carmen murmuró, su voz quebrándose por un instante. «Nadie podrá salvarla. Ella es mía». Mariana no sabía qué pasaría a continuación, pero dentro de ella, una pequeña chispa de esperanza comenzó a arder. Tal vez, al fin, la verdad saldría a la luz. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, no tendría que vivir en esta pesadilla. Se quedó allí, sintiéndose como un fantasma dentro de su propia casa, con la sensación de que todo se desmoronaba a su alrededor. Sus piernas temblaban y su corazón latía con fuerza, pero mantuvo la mirada firme. Doña Carmen había desafiado a Juan, y aunque el peligro aún la rodeaba, no retrocedió. El miedo de Mariana ya no se centraba en Juan, sino en la idea de quedar atrapada para siempre en este círculo de horror. Pero en lo más profundo de su ser, aún creía que podía luchar, al menos una última vez. Juan miró a doña Carmen, y luego volvió su atención a Mariana. Su mirada, fría y despiadada, mostró por un instante un atisbo de duda. Fue un momento breve, apenas perceptible, pero suficiente para que Mariana lo notara. Sin embargo, su arrogancia se impuso y, con un aire de superioridad, dio un paso amenazante hacia doña Carmen. «Te dije que no interfirieras», dijo Juan, su voz desprovista de emoción, solo con una amenaza helada. «No sabes lo que estás haciendo, doña Carmen. Vas a pagarlo caro». Mariana podía sentir el peligro en cada palabra de Juan, pero en ese momento, no había más opción. No podía quedarse de brazos cruzados y dejar que él siguiera manipulando todo a su antojo. Tenía que actuar, incluso si eso significaba enfrentarse a la crueldad de Juan. «Juan», dijo Mariana, su voz temblorosa pero firme. «Ya no te tengo miedo. Sé todo lo que has hecho. Ya no podrás controlarnos más». Juan se detuvo, levantando la mirada hacia ella. Sus ojos seguían siendo amenazantes, pero quizás, en lo más profundo de su ser, sintió una pizca de inseguridad. Mariana no era débil, y esta vez, no estaba temblando. Había una nueva fuerza dentro de ella, aunque solo fuera una chispa en medio de la oscuridad. «¿Y qué crees que puedes hacer?», preguntó Juan con burla, aunque su voz dejaba entrever una rabia contenida. «No puedes hacer nada, me perteneces». Mariana lo miró sin miedo. «No, no te pertenezco. No dejaré que sigas controlando mi vida ni la de los demás». En ese instante, doña Carmen dio un paso adelante. Su mirada era tan firme como la de Mariana. Juan dijo con severidad: «Ella lo ha visto todo. Ya no hay vuelta atrás para ti. Es hora de que pagues por lo que has hecho». Juan guardó silencio. Su mirada, que normalmente inspiraba temor, ya no tenía el mismo efecto en Mariana. Ella ya había tomado una decisión. No viviría más bajo su sombra. Y entonces, como si ya no pudiera contenerse más, Juan rugió: «¿De verdad crees que puedes hacer algo contra mí? No son nada. Haré que lo paguen». Pero justo cuando su voz retumbó en la habitación, un estruendo se escuchó desde la entrada de la mansión. La puerta principal fue golpeada con fuerza y, de repente, un grupo de figuras apareció, trayendo consigo la luz del exterior. Eran policías, y entre ellos, había una mujer que Mariana nunca pensó que volvería a ver. «Sofía», exclamó Mariana, con los ojos abiertos de sorpresa. Sofía estaba allí, sosteniendo una bolsa con pruebas en sus manos. Sus ojos se clavaron en Juan sin una pizca de miedo. Por el contrario, en su mirada había determinación. «Juan, tu juego ha terminado», declaró Sofía, su voz resonando como un trueno. «La policía tiene todas las pruebas que necesita para arrestarte». Juan la miró, su expresión transformándose en una mezcla de rabia y desconcierto. No podía creer que su pasado finalmente lo había alcanzado. Dio un paso atrás, pero no había escapatoria. Los policías lo rodearon, impidiéndole cualquier movimiento. «La ley se encargará de ti», dijo uno de los oficiales con seriedad. «Has cometido crímenes imperdonables. Ahora pagarás por ellos». Juan ya no se movió. Se quedó allí,
completamente derrotado, pero sus ojos aún brillaban con la misma frialdad de siempre. Los policías se acercaron y le colocaron las esposas. Mariana miró a Sofía y a doña Carmen, quienes le sonrieron con una mezcla de alivio y esperanza. Mientras la policía sacaba a Juan de la mansión, Mariana sintió cómo un peso invisible se desvanecía de sus hombros. Miró por la ventana y vio cómo los primeros rayos de sol iluminaban la casa, como un símbolo de un nuevo comienzo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar libremente. Ya no era una víctima. Era una mujer que había luchado y vencido. Se giró hacia Sofía y doña Carmen. Gracias, dijo, con gratitud genuina en su voz. Me han salvado de esta pesadilla. Ayudaremos a más mujeres, Mariana, respondió Sofía con determinación. No permitiremos que hombres como Juan sigan destruyendo vidas. Mariana asintió, con una nueva esperanza brillando en sus ojos. Dio un paso fuera de la mansión, inhaló profundamente y supo que su vida estaba comenzando de nuevo. Cuando la puerta de la mansión se cerró y Juan fue escoltado por los oficiales, Mariana sintió que el mundo a su alrededor se iluminaba. Ya no había amenazas, ya no había sombras frías envolviéndola. Estaba en un espacio que antes la asfixiaba, pero ahora era un símbolo de su libertad. Se sintió renacer, como si hubiera vuelto a nacer. Sofía se acercó, con una sonrisa suave en su rostro. Lo lograste, dijo, con un tono de orgullo y fortaleza. Sí, susurró Mariana, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que su vida le pertenecía de verdad. Mariana asintió, pero la ansiedad aún no la abandonaba. ¿Pero realmente podremos librarnos de todo lo que hizo Juan?, preguntó en voz baja. Podría intentar volver. Sofía la miró con comprensión. Haremos todo lo posible para asegurarnos de que no pueda hacerle daño a nadie más, afirmó con firmeza. La policía tiene suficientes pruebas. Esta vez, no podrá escapar. De repente, una voz interrumpió la conversación. Doña Carmen entró en la habitación con el rostro cansado, pero reflejando una paz que no había sentido en mucho tiempo. Gracias, dijo con la voz entrecortada por la emoción. Sé que estuve equivocada al no alzar la voz antes, pero ahora todo ha terminado. Mariana la miró con ternura. No fue tu culpa, doña Carmen. Tú también viviste bajo el miedo. Pero ahora podemos ayudar a otras mujeres. La presión en el pecho de Mariana comenzó a disiparse poco a poco. Todo había cambiado. Lo peor había terminado y ahora la luz iluminaba la mansión sombría que una vez llamó hogar. Sin embargo, una parte de ella aún no lograba desprenderse de la inquietud. Aunque Juan había sido arrestado, la verdad no le daba descanso. No podía borrar tan fácilmente todo lo que había vivido. El viaje de ella y Sofía a la comisaría para presentar sus declaraciones fue meticulosamente preparado. La policía ya contaba con pruebas sólidas y con los testimonios de antiguas víctimas, lo que dio inicio a una investigación exhaustiva. Sofía y Mariana se convirtieron en testigos clave del caso y, poco a poco, todo salió a la luz. Incluso los sirvientes de la mansión, quienes habían permanecido callados por miedo, finalmente rompieron su silencio. La policía recopiló una gran cantidad de evidencia, incluidas fotografías y pertenencias de las esposas anteriores, cada una confirmando la aterradora verdad sobre los crímenes de Juan. Una semana después, durante el juicio, Juan se encontraba de pie en el banquillo de los acusados. Su rostro seguía siendo inexpresivo, sin mostrar signos de miedo, pero en su mirada había una ligera inquietud que no pasó desapercibida para Mariana. Tal vez nunca pensó que sus crímenes serían expuestos. Quizás siempre creyó que podía controlar la situación. Pero esta vez se había equivocado. Esta vez, su crueldad había encontrado un muro infranqueable. Mariana estaba sentada en la parte trasera de la sala del tribunal, sintiendo que, poco a poco, algo dentro de ella se liberaba. Ver a Juan enfrentar la justicia y escuchar los testimonios de sus víctimas le brindaba una extraña sensación de alivio. Pero al mismo tiempo, también sentía un dolor profundo. Un dolor por todo lo que había pasado, por lo que otras mujeres habían sufrido. Finalmente,
Se ha hecho justicia, susurró a Sofía, su voz firme y decidida. Finalmente, él pagará por lo que hizo. Juan no reaccionó cuando el juez dictó la sentencia. Permaneció inmóvil, como una estatua sin alma. El juicio terminó con un veredicto impactante. Juan fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de reducción de pena. Su nombre, que alguna vez fue una pesadilla para Mariana, ahora quedaría en el olvido. Esta vez, no podría escapar. Sofía y Mariana salieron juntas del tribunal. Con cada paso que daban, sentían que dejaban atrás una parte de su pasado. Lo logramos, dijo Sofía con una sonrisa tenue. Mariana la miró y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una verdadera paz interior. Sí, respondió, con los ojos llenos de esperanza. Y ahora ayudaremos a otras mujeres. Mientras cruzaban el umbral del tribunal, el sol brillaba sobre ellas, disipando las sombras de sus corazones. Mariana ya no era una víctima del pasado, sino una mujer fuerte que había sobrevivido a la tormenta. Y lo más importante, sabía que había recuperado su libertad. Después del juicio, cuando todo comenzaba a calmarse, Mariana sintió una extraña sensación de alivio. Pero esa paz no duró mucho. Aunque Juan había sido sentenciado a cadena perpetua, su presencia aún la perseguía en sus pensamientos. Las imágenes de sus esposas anteriores, las fotos rasgadas en el sótano, seguían atormentando su mente. Una parte de ella no podía detenerse, no podía olvidar la verdad que había descubierto. Aunque la justicia se había cumplido, las heridas emocionales no sanarían de inmediato. Mariana y Sofía se sentaron juntas en una pequeña cafetería, el lugar donde solían ir para encontrar un poco de tranquilidad en los días previos al juicio. Sofía la observó con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Sé que la justicia ha triunfado, pero aún tienes que enfrentarte a tu pasado. Mariana miró por la ventana, donde los primeros rayos de sol de la mañana iluminaban la ciudad con una cálida tranquilidad. Estoy bien, respondió, aunque su voz todavía tenía un matiz de fragilidad. Es solo que, no puedo olvidar lo que pasó. No puedo olvidar a las esposas anteriores de Juan. Murieron y todavía no entiendo por qué tuvieron que sufrir tanto. Sofía colocó suavemente su mano sobre la de Mariana, brindándole una sensación de consuelo. No podemos cambiar el pasado, pero podemos ayudar a otras personas para que no tengan que sufrir como lo hicimos nosotras. Su voz estaba llena de determinación, y Mariana sintió la confianza que Sofía le transmitía. Hemos superado todo esto, y ahora es momento de ayudar a otras mujeres. Mariana asintió, pero en su interior todavía tenía dudas que no podía resolver. Aunque su vida poco a poco volvía a la normalidad, aún sentía una inquietud indefinida. ¿Podrían sanar realmente esas heridas emocionales? ¿Podrían los recuerdos de Juan y de todo lo ocurrido en aquella mansión desvanecerse con el tiempo? Semanas después, se organizó un encuentro importante. Sofía había fundado una organización para ayudar a mujeres víctimas de violencia, y Mariana, tras muchas dudas, decidió unirse. Quería hacer algo para ayudar a otras mujeres que quizás estaban viviendo el mismo dolor que ella había experimentado. No solo era una forma de sanar sus propias heridas, sino también una manera de dejar de verse a sí misma como una víctima. La organización de Sofía creció poco a poco, y Mariana se convirtió en una pieza fundamental en ella. Comenzaron a conectar con mujeres que sufrían violencia, ofreciéndoles apoyo emocional y legal, ayudándolas a salir de relaciones tóxicas. Mariana asumió un rol principal en las actividades de concienciación y en la creación de espacios seguros para las víctimas. Se convirtió en un ejemplo viviente de resiliencia y de la capacidad de superar desafíos que parecían imposibles. Un día, mientras Mariana participaba en una reunión con un grupo de mujeres, una de ellas se animó a hablar y contó el dolor que había sufrido en su relación abusiva. Su historia hizo que Mariana derramara lágrimas, porque le recordó los días más oscuros en aquella mansión. Recordó la sensación de estar atrapada, de ser asfixiada en una relación sin escapatoria. Esos recuerdos la abrumaron,
pero sabía que los había superado, y ahora podía ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo. Cuando la reunión terminó, Mariana se puso de pie, miró los rostros de las mujeres en la sala, y sintió una fuerza inmensa en su interior. No están solas, dijo con una voz firme pero llena de emoción. Yo fui una de ustedes. Pero lo superé, y las ayudaré a hacerlo también. Sus palabras no eran solo una afirmación de su fortaleza, sino también una promesa. Una promesa de que no permitiría que nadie más sufriera lo que ella sufrió. A partir de ahora, cada día sería un paso más en la construcción de una nueva vida, y sabía que nunca volvería a su pasado. Aunque Juan había sido condenado y todo parecía haber terminado, lo que él había dejado en su mente no era tan fácil de borrar. Sin embargo, cada vez que ayudaba a una mujer, cada vez que veía una sonrisa en el rostro de alguien que había recuperado su libertad, sentía que estaba sanando sus propias heridas. Mariana sabía que, a pesar de todo el dolor, había encontrado la fuerza para seguir adelante y transformar su sufrimiento en una motivación para ayudar a los demás. Paso a paso, día tras día, Mariana se sintió no solo una sobreviviente, sino una vencedora. Y de ahora en adelante, sería la guía para que otras mujeres encontraran la luz, tal como ella había hallado su liberación de la oscuridad. Varios meses pasaron desde la condena de Juan, y la vida de Mariana comenzó a cambiar de manera significativa. Ya no se sentía sofocada por el miedo y la ansiedad como antes. La organización de Sofía había crecido, y cada día que pasaba, Mariana sentía que estaba descubriendo una nueva parte de su vida, una vida en la que Juan y las pesadillas que él había sembrado ya no tenían cabida. Sin embargo, por más que lo intentara, una parte de ella aún no podía olvidar el pasado. Mariana estaba en la oficina de la organización, mirando por la ventana. La ciudad parecía tranquila, pero en su interior, las imágenes de Juan seguían apareciendo en su mente. Los recuerdos de los días en que vivió bajo su control no se desvanecían tan fácilmente. Pero cada vez que veía a mujeres llegar a la organización en busca de ayuda, su corazón se llenaba de calidez. Cada vez que las veía dar un paso firme fuera de la oscuridad, sabía que su trabajo tenía sentido. Una mañana, mientras participaba en una reunión con el equipo de voluntarios, una mujer nueva entró. Su aspecto era cansado, tenía los ojos hundidos y el rostro reflejaba preocupación. Mariana la invitó a sentarse y comenzó a hablar con ella. ¿Podría compartir conmigo lo que ha sucedido?, preguntó Mariana con voz suave, transmitiéndole seguridad. La mujer empezó a hablar, con la voz entrecortada por el llanto, pero sin poder detenerse. Él era el esposo con el que soñaba, pero luego me di cuenta de que estaba atrapada en una relación llena de violencia y control. No podía salir de ahí, me sentía como un animal enjaulado. Me convirtió en alguien que ya no reconocía. Mariana escuchó su historia y sintió cómo el dolor volvía a inundarla. Recordó los meses en los que vivió bajo el dominio de Juan, las veces en que estuvo prisionera en su propia casa, sin poder salir, sin poder decidir nada por sí misma. Cada vez que escuchaba historias como aquella, el dolor regresaba, pero al mismo tiempo, sentía la fuerza del cambio. No podía cambiar el pasado, pero podía ayudar a aquella mujer a salir de la oscuridad. No estás sola, dijo Mariana, su voz firme pero llena de calidez. No tendrás que vivir así nunca más. Estamos aquí para ayudarte. Juntas, encontraremos la manera de que recuperes tu vida. La mujer miró a Mariana, y sus ojos comenzaron a iluminarse con un poco de esperanza. ¿De verdad?, preguntó, su voz temblorosa. Me siento como si ya no tuviera ninguna esperanza. ¿Pero realmente crees que puedo salir de esta relación? Mariana sonrió. No solo lo creo, sé que puedes. Y estaremos aquí para ayudarte a lograrlo. Con la ayuda de un equipo de voluntarios y abogados de la organización, Mariana y Sofía apoyaron a aquella mujer, ayudándola a buscar protección legal y a reconstruir su vida. Aunque el camino no fue fácil, cuando aquella mujer logró mantenerse firme y salir de la oscuridad, Mariana sintió que una parte de ella también sanaba un poco más.
El trabajo de la organización se volvió más importante que nunca. Habían ayudado a muchas mujeres a escapar de relaciones tóxicas, mujeres que habían vivido con miedo y vergüenza. Esas mujeres ya no eran solo víctimas, sino que se habían convertido en sobrevivientes, igual que Mariana. Cada vez que veía una nueva sonrisa, un brillo en los ojos de alguien que comprendía que podía empezar de nuevo, Mariana sentía que estaba ayudando a construir un mundo mejor, un mundo donde los abusadores ya no tenían cabida. Una tarde, mientras Mariana caminaba por el parque junto a Sofía, sintió una paz extraña. Los árboles verdes, el aire fresco y el canto de los pájaros parecían una bendición para su nueva vida. Se giró hacia Sofía, sus ojos llenos de gratitud. Gracias, dijo. Gracias por haber estado siempre a mi lado y por ayudarme no solo a superar esta pesadilla, sino también a encontrarme a mí misma de nuevo. Sofía sonrió, su mirada cálida y llena de comprensión. Hemos pasado por mucho, Mariana. Pero ahora estamos haciendo algo maravilloso, y ya no tienes que hacerlo sola. Mariana miró al cielo, sintiendo que finalmente había encontrado la luz después de la tormenta. Aunque los recuerdos de Juan y todo lo que él le había hecho aún la perseguían, sabía que había ganado. Había ganado no solo porque había sobrevivido, sino porque ahora estaba ayudando a otras personas, dándoles la fuerza y la esperanza que tanto necesitaban. Y al pensar en todas las mujeres a las que había ayudado, comprendió que su proceso de sanación apenas había comenzado. Las heridas en su interior tal vez no estaban completamente curadas, pero ya no eran cicatrices imposibles de cerrar. Había aprendido a vivir en libertad, en la luz, y ese era el mayor regalo que podía darse a sí misma. La vida de Mariana había cambiado de una manera que nunca imaginó. Después de que Juan fuera condenado a cadena perpetua, ya no era la víctima de una relación destructiva. Sin embargo, aunque sus heridas físicas y emocionales habían sanado en gran parte, los recuerdos aún la perseguían en sus sueños, en cada rincón de aquella casa fría donde sufrió tanto. Una parte de ella aún no podía olvidar el dolor que había vivido. Pero la vida debía continuar, y con cada día que pasaba, sentía más claramente que estaba logrando salir adelante. Ese día, Mariana recibió una llamada de una mujer llamada Elena. Elena era una de las víctimas que la organización de Sofía había ayudado. Se había divorciado de su esposo abusivo después de recibir apoyo legal, pero ahora enfrentaba una nueva amenaza. Elena ya no se sentía segura y quería reunirse con Mariana para pedirle consejo. Mariana entendió que debía ayudarla, porque ella misma había pasado por lo mismo, esa sensación de angustia, de no saber en quién confiar. Cuando Elena llegó a verla, Mariana reconoció al instante el miedo en su mirada. Se sentó con un semblante serio y preocupado. Mariana, siento que me están vigilando otra vez, empezó Elena, con la voz temblorosa. Él ya no está aquí, pero siento que sigue en algún lugar, observando cada uno de mis movimientos. No puedo seguir viviendo con este miedo. Mariana miró a Elena con el corazón lleno de compasión. Recordaba perfectamente lo que era sentirse vigilada, el miedo constante de vivir bajo el control de Juan, quien no dejaba pasar ni uno solo de sus movimientos. No podía permitir que Elena siguiera atrapada en esa misma pesadilla. Elena, dijo Mariana con voz suave pero firme, vamos a hacer todo lo posible para ayudarte. Sé lo que sientes, lo he vivido. Pero no estás sola, vamos a armar un plan para protegerte. De inmediato, Mariana contactó a Sofía y a los voluntarios de la organización. Juntos, elaboraron una estrategia de seguridad para Elena. Prepararon un sistema de alertas y coordinaron su traslado a un lugar seguro de manera temporal. Mujeres como Elena necesitaban un refugio donde pudieran sanar y reencontrarse con su confianza, y Mariana no permitiría que siguiera viviendo con miedo. Ese momento le recordó a Mariana que, aunque Juan había sido condenado, la sombra de su crueldad seguía afectando la vida de otras personas. Muchas mujeres como Elena, al igual que otras en la organización, todavía estaban marcadas por el miedo que él había sembrado.
No todas lograban escapar de inmediato, y a veces la verdadera historia no se revelaba hasta mucho después. Con el paso de los días, la tensión fue disminuyendo para Elena. Se había mudado a un sitio protegido y, poco a poco, comenzó a recuperar la tranquilidad. Pero al ver su proceso, Mariana entendió aún más la importancia del trabajo que estaban haciendo. Sabía que no podía detenerse. Tenía que continuar apoyando a mujeres que, como Elena, habían sido víctimas de la violencia y el abuso. Una tarde, mientras Mariana observaba el exterior desde la ventana de la oficina de la organización, comprendió que, aunque había librado su propia batalla y había ganado, el camino todavía era largo. No solo había vencido sus propios temores, ahora debía mantenerse firme para ayudar a otras a liberarse. La organización que Sofía había fundado crecía cada día más, y Mariana se había convertido en una pieza clave en ese esfuerzo. Sabía que su vida ya no sería la misma de antes, pero había encontrado un propósito. Había descubierto la fuerza para apoyar a otras mujeres y, en ese proceso, también estaba sanando sus propias heridas. Se sentó frente a su escritorio, revisó la lista de mujeres que necesitaban ayuda y sintió una nueva convicción crecer dentro de ella. Esto no era solo un trabajo más, era su misión personal. Una misión para transformar vidas, para ayudar a otras mujeres a encontrar la fuerza que llevaban dentro y salir adelante. A la mañana siguiente, al llegar a la organización, vio a un grupo de mujeres reunidas, conversando, compartiendo sus historias y brindándose apoyo mutuo. Cada una tenía su propio pasado, pero todas compartían algo en común. Habían logrado salir de la oscuridad y ahora se fortalecían juntas. En ese instante, Mariana supo que estaba en el lugar correcto. Los temores del pasado ya no tenían el poder de robarle la esperanza del futuro. No había vuelta atrás. Esa noche, cuando todos se habían marchado, Mariana se quedó sola en la oficina, reflexionando sobre todo lo que había vivido y aprendido. Aunque había ayudado a muchas personas, era consciente de que aún tenía un largo camino por recorrer para sanar completamente. Había una parte de ella que todavía sentía vacío. Sin embargo, al pensar en las mujeres que ahora avanzaban con esperanza, entendió que la recuperación es un proceso que lleva tiempo. Y se prometió a sí misma seguir adelante, no solo por las demás, sino también por ella. Fue entonces cuando supo que estaba comenzando a escribir un nuevo capítulo en su vida. Una historia en la que ya no era víctima, sino una mujer vencedora. La historia de Mariana nos deja una enseñanza profunda sobre la resiliencia y el poder de la determinación. Después de haber estado atrapada en una relación violenta y controladora, se negó a quedarse en el papel de víctima. Encontró la valentía para enfrentar su propia pesadilla, salir adelante y convertirse en un apoyo fundamental para otras mujeres que también luchaban por salir de la oscuridad. El mensaje es claro. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre tenemos el poder de cambiar nuestro destino y encontrar la libertad, siempre y cuando tengamos el coraje de enfrentar nuestros miedos y tomar acción. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.